Bueno, pues buenas tardes. Lo primero de todo quería darle las gracias a la FAMPA por haber confiado y por haber contado conmigo para impartir la charla sobre frutos secos, a la que he llamado pequeñas dosis de salud. A lo largo de la charla entenderemos por qué. Y bueno, también muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, que yo espero que la charla sea de vuestro agrado y que cumpla las expectativas. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues bueno, la vamos resolviendo sobre la marcha o bien al final dejaremos un espacio para resolver las dudas, las preguntas que tengáis, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, pues quería presentarme, soy Esther Hurtado y bueno, contar un poquito sobre mi formación. Yo hice el grado en biología y ya en los últimos años decidí que mis dos grandes pasiones eran la nutrición y la salud humana, pero también me gustaba mucho pues bueno, la fauna, la flora, al fin y al cabo el medio natural. Así que por eso decidí especializarme en un máster de salud y nutrición humana, luego después hice otro máster en gestión de fauna silvestre en la Universidad de Murcia y entre tanto también he hecho cursos de educación ambiental y bueno, pues dada la formación que tenía y que la educación siempre ha sido algo que me ha gustado para poder llegar a transmitir todos estos conocimientos, también hice el máster para profesorado. Así que, pues bueno, me considero una bióloga apasionada del mundo natural, de la alimentación y de la cocina saludable. Os he resumido aquí en este pequeño índice el programilla que vamos a seguir durante la charla, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son los frutos secos realmente. Luego después nos meteremos de lleno ya con la salud y los frutos secos. A continuación dejaremos espacio también para las aplicaciones culinarias que tienen estos frutos secos en la cocina para que veáis la versatilidad que tienen. Y por último, pues hablaremos un poquillo, un cajón desastre, donde he metido algunas cosas que están de actualidad ahora o que me han parecido curiosas que sepamos al respecto. Así que bueno, pues sin más nos metemos ya de lleno con qué son los frutos secos. Me gustaría así que fuera un poco participativa la charla y os pregunto abiertamente, ¿qué pensáis? O sea, ¿qué son los frutos secos? ¿Alguien me podría dar una definición? Por ejemplo, como la manzana, la pera y demás, que tienen una cantidad de agua, pues la nuez, la avellana, la almendra, pierden esa humedad. Entonces, yo qué sé, las pipas de calabaza también serían frutos secos o no. Lanzo yo esa pregunta. Pues no lo sé, es como lo del tomate. ¿El tomate es una fruta o es una verdura? Pues veréis, es que justo cuando hice la charla y todo eso, pues empieza y dice, vale, me han dicho que es una charla sobre frutos secos, pero ¿qué son realmente los frutos secos? ¿A qué llamamos frutos secos? Entonces, bueno, pues empecé a informarme sobre eso y realmente no, o sea, en la fuente donde mira, no viene totalmente bien explicado realmente lo que es hablando de botánica puro y duro. Así que bueno, hice aquí esta pequeña tablilla donde más o menos he intentado que os quede clara esta estructura, esta nomenclatura, por así decirlo. Y bien, para eso primero empezamos por la definición de semilla. La semilla es un óvulo fertilizado de una planta con el potencial de dar lugar a otra planta, ¿vale? Hasta ahí, claro, esa es la semilla. Ahora bien, los frutos secos es un tipo de semilla. Se le dice fruto seco a la semilla comestible rodeada de una cáscara dura de frutos procedentes de determinados árboles. Mientras tanto, las frutas desecadas, que también entran mucho dentro de lo que se le llama los frutos secos,
pues el fruto al que mediante procesos de extracción, de desecación, de extracción de agua, pues se le ha extraído esa mayor parte de agua. Entonces, claro, tenemos con que el fruto seco es un tipo de semilla. Partiendo de aquí, la diferenciación entre estas tres, pues bueno, sabemos que tanto la semilla como el fruto seco pues se obtiene a partir de los óvulos después de la fertilización por los granos de polen. Y mientras tanto, la fruta, pues básicamente es a partir de los ovarios en vez de los óvulos. Todo esto es muy botánica. La diferencia que hay entre semilla y fruto seco prácticamente también deriva mucho en el tamaño. Las semillas suelen ser más pequeñitas, mientras tanto los frutos secos pues, son más gordos. Y la fruta pues tiene un tamaño variable, como todos sabemos. Las semillas tienen una cáscara más blandita, más fina, y los frutos secos más gordos, como hemos dicho. La fruta con la piel pues fina, más variable. Y como vemos, los nutrientes, tanto de las semillas como de los frutos secos, como pertenecen a lo mismo, que son semillas al fin y al cabo, pues son muy ricos en grasa, en proteína y fibra, mientras que las frutas, desecadas en este caso, pues son muy ricas en azúcares simples y en fibra. Ejemplo de cada una de las cosas, pues las semillas, pues lo que serían las semillas de calabaza, las de girasol, las de lino, las de chía. Mientras tanto, los frutos secos, pues las nueces, los anacardos, avellanas, etcétera. Y las frutas desecadas, pues todos sabemos, los dátiles, los higos secos, incluso los chips de coco, ¿vale? Ya para rematar esto, os he puesto unas figuras comparativas. Si nos fijamos aquí en estas dos primeras, vemos, porque bueno, todos sabemos lo que es el melocotón, ¿no? Pues más o menos para que lo identifiquemos. Eso de ahí es una nuez. Vemos que la nuez tiene ese fruto carnosito por encima, que la nuez no es realmente como nos la venden en las bolsas. Entonces, el hueso del melocotón equivaldría a lo que es la nuez con la cáscara, ¿vale? Esto de aquí. Y cuando la carne del fruto seco se seca, pues queda el fruto seco per se, como bien habías dicho. Entonces, lo que hay dentro del hueso es la semilla. Y en este caso, los frutos secos, la semilla es comestible. Por ejemplo, la del melocotón pues no sería un fruto seco, aunque se le secara la carne de fuera, porque la semilla que hay dentro de ese hueso pues no se puede comer. Bueno, en cuanto a la tipología, pues hay muchísima variedad. Lo que pasa es que sí que es verdad que me he centrado en los frutos secos más característicos de la península ibérica. O por lo menos que sea, ya no tanto en la península ibérica, sino más a nivel europeo. No me he centrado en algunos frutos secos que haya pues raros en lo que es la América y demás. Entonces, en estas diapositivas que os muestro a continuación, os he puesto tanto el fruto en sí mismo para que veáis, y luego después el fruto seco que se obtiene. Como veis, la nuez de California, como he enseñado antes, tiene esa, bueno, todos los tipos de nueces tienen esa cubierta verdosa, y dentro se encontraría ya lo que es el fruto seco. Tenemos la nuez de California, la nuez de macadamia, la nuez de Brasil, las pecanas, la avellana, que tiene una forma muy característica de los frutos. No sé si alguna vez os habéis puesto a pensar de dónde salen o cómo es realmente ese fruto. Las almendras, así en esa forma verde, se llaman yozas. Y no sé si algunos la habéis comido. A mí mi madre me hablaba mucho porque cuando iba al campo, pues iba ahí y el fruto de la almendra. Luego también estaría el pistacho. Y el anacardo, no sé si la habríais visto alguna vez, se llama la manzana o la castaña cajú. Y el penachito que les cuelga ahí abajo, pues es el anacardo. Esa forma os recuerda a algo, o sea, esta parte de aquí, que es el anacardo, ¿recuerda a algo o la asemejáis con otro tipo de fruto o algo? ¿No os suena? ¿Y eso sabéis lo que es? Ese es un hueso de mango, efectivamente. Y lo que hay dentro es el embrión. Se parece mucho al anacardo y es porque son de la misma familia.
Y ya hago aquí un inciso, esto es un experimento que podéis hacer perfectamente con los chiquillos, que es muy agradecido. La próxima vez que os comáis un mango, le cogéis el hueso y lo limpiáis bien, lo secáis, lo abrís y dentro os vais a encontrar eso de ahí, que es el embrión. Entonces lo envolvéis en un papel de cocina, lo metéis en un tupper en oscuridad durante unos 2 o 3 días y le van a empezar a salir las raíces. Y es súper curioso porque es que parece de otro planeta. Ya no tengo más fotos, pero le van a salir muchísimas raíces y lo podéis plantar en maceta y con suerte sale. Ahora, ya que aguanten las temperaturas es otra cosa, pero que es muy chulo verlo germinar. Luego también tenemos las castañas, los piñones que salen de las piñas, los cacahuetes, que normalmente la gente piensa que son frutos secos, pero en realidad es una legumbre. Lo que pasa es que por las características que tiene se engloban dentro de lo que son los frutos secos, que esa es la planta del cacahuete, los cacahuetes salen al ladito de las raíces de la planta, mientras tanto los otros son frutos. Y bueno, pues ya nos metemos de lleno con la salud. Pues aquí os enseño una macrotabla que he hecho estos días, me he entretenido en pasar los datos. Como he dicho antes, me iba a centrar en estos 11 frutos secos que os he enseñado antes y básicamente para que más o menos lo podáis entender, esto es como si fuera el etiquetado de los productos. Pero claro, en esta tabla no vamos a extraer ninguna conclusión porque lo único que vemos son números, son calorías, hidratos de carbono. Bueno, pues entonces, claro, para que lo veamos de una forma más visual, os he elaborado aquí unas tablillas, no sé si lo veis bien, una gráfica. Primeramente nos vamos a centrar en lo que es el aporte energético. El aporte energético sabemos que es pues, la energía que nos aporta estos frutos, es decir, el valor energético, las calorías que tiene. Y como vemos, la nuez de macadamia, mira, si es que aquí se ve un poquillo regulero, me he dado cuenta. Sí, mira, la nuez de macadamia está aquí, ¿vale? Me voy a centrar en lo que son el top 3. Tenemos la nuez de macadamia, la nuez de California y el piñón. Esos 3 son los que se llevarían el ranking, ¿no? Y luego por abajo tenemos la castaña con 185 calorías nada más, y eso se debe a que tiene un alto aporte hídrico, ¿vale? Y esa gráfica se parece muchísimo a la del aporte en grasa, básicamente porque la grasa, cada gramo de grasa nos aporta, ¿se ve mejor ya o no? Está muy lejos, ¿no? Sí se ve ahí un poquillo regulero. De todas formas, si no, si lo voy a ir contando yo. Por eso digo que lo voy contando yo que no hay problema. ¿Ese color se repite? Sí, claro, a cada uno le... ¿Ese color mismo que este en esta? Efectivamente. Sí. Ahora un poquillo mejor. La gráfica básicamente a cada fruto seco le da un color, entonces el que veáis repetido, ¿vale? Primeramente nos vamos a centrar en la primera, en lo que es el aporte energético. Entonces vemos que las nueces de macadamia, las de California y el piñón, que son los 3 primeros, ¿vale? Son los que se llevan la palma en cuanto a calorías. Y luego tenemos por último pues la castaña que tiene 185 calorías, y esto se debe, como decía, al alto aporte hídrico que tiene. Tiene básicamente el 70% de la castaña de agua, por lo que no nos aporta tanta energía como pueda tener la nuez de macadamia. Esa gráfica del aporte energético se asemeja mucho al aporte de grasas, que es la que tenemos justo ahí a continuación. Y esto se debe principalmente por eso, porque la grasa nos aporta 9 calorías por gramo, mientras que el hidrato de carbono y la proteína son 4. Entonces vamos a ver que son muy similares. Sí que es verdad que estas grasas son mono y poliinsaturadas, que es decir que son grasas saludables.
entonces no hay que tenerle tanto miedo. Luego, el aporte de hidratos de carbono, vemos que aquí se invierte un poquito la gráfica, que aquí la que estaría en primer lugar es la castaña, ¿vale? Aquí lo vemos, con 38 gramos de hidrato de carbono por cada 100 gramos. Y por último, el piñón. Y bueno, ya los otros pues son en esas cantidades variables, ¿vale? Y luego después aquí en el aporte proteico, el que aquí nos ganaría de todo, el que más proteínas nos aporta, son los cacahuetes, que ahora está muy de moda lo de la crema de cacahuete para la dieta de deportistas y demás, pues principalmente pues porque tiene su mayor aporte es proteico. Vale. ¿Qué tiene debajo del aporte proteico? ¿El segundo cuál es? El segundo es el pistacho, el otro es el anacardo, a continuación es la almendra, la nuez de California, la nuez de Brasil, el piñón, ¿qué más hay por ahí? La avellana, la nuez pecana, la nuez de macadamia y la castaña. La castaña es la que menos, casi en todo menos en los hidratos de carbono. ¿Y el aporte de grasa cuáles son los primeros? Es muy parecida al aporte energético y sería la nuez de macadamia. La de macadamia, ¿sabéis cuáles son? Las redonditas estas que hemos visto al principio. Y luego después la nuez pecana. Las pecanas, no sé si también conocéis, las he puesto hace un ratito, las que son más oscuritas, más planitas. La que más aporte de grasa De grasa tiene, exactamente. Para la próxima pongo la gráfica mucho más grande porque yo pensaba que se iba a ver mejor. Si tenéis alguna otra que os digo ahora mismo... Sí, vale, sin problema. La que menos aporte de grasa es la castaña, seguida de la almendra y del anacardo, ¿vale? También he querido hacer una gráfica con respecto a la fibra, que me parecía un elemento interesante a tener en cuenta, y aquí la que gana por goleada es la almendra, seguida de la nuez de macadamia y de la nuez pecana, ¿vale? Los otros se encuentran en torno a unos 9, entre 5 y 9 gramos, y ya por último el que menos fibra tiene es el piñón, seguido del anacardo y de la nuez de California. Esos tres últimos que he dicho son los que menos fibra nos darían. Entonces, bien, el valor nutricional medio de estos frutos secos lo tenemos recogido en este gráfico, que todo esto se ha sacado de las tablas que hemos visto anteriormente. Entonces podríamos decir que los frutos secos en general, todo esto viene de las medias de cada uno de ellos. Principalmente el 55% son grasas, el 16% son proteínas y el 15% son hidratos de carbono, ¿vale? Como vemos, básicamente pues, tienen muchas más grasas, pero las proteínas y los hidratos de carbono van más o menos a la par. Pero ya no solamente son los macronutrientes, sino que es que también nos aportan minerales y nos aportan vitaminas. Dentro de los minerales, por ejemplo, tenemos el fósforo, que el fósforo nos lo aporta las nueces pecanas, también nos lo aportan los anacardos y la avellana. El potasio también se encuentra en altas cantidades y los frutos secos que mayor potasio nos aportan son las castañas, los cacahuetes y los piñones. El hierro, los pistachos son muy ricos en hierro. Por otro lado tenemos el magnesio, el calcio, las almendras son muy ricas en calcio. Luego después el selenio, el fruto seco que es más rico en selenio son las nueces de Brasil, también se le llaman los coquitos, estas que son mucho más grandes. Y bueno, el zinc se encuentra básicamente en todos ellos y el yodo se encuentra en algunos sí y en otros no, ¿vale? Y luego con respecto a las vitaminas, pues son muy ricos principalmente en las vitaminas del complejo E y las del complejo B. Lo que es, perdón. Me ha dicho que son ricas en Sí, en las vitaminas del complejo E y del complejo B. el E y el B. Pues ahora lo vamos a ver, ahora lo digo. Así de pasado. Sí, sí.
Vamos, no me importa, las vitaminas del complejo E lo que tiene un poder antioxidante, ¿vale? Entonces eso quiere decir que previene el envejecimiento, ¿vale? Y luego las del complejo B tienen funciones principalmente en la hormona. Entonces, dicen que van, pues eso, en contra de que nos ayudan a prevenir lo que es el tema de ansiedades, de depresiones y ese tipo de cosas, porque tienen efecto regulador hormonal. Así que, bueno, habiendo visto todas estas características, las propiedades de los frutos secos, pues principalmente el aporte energético, como hemos visto, es decir, que en pocos gramos tiene muchísima energía, entonces, por lo tanto, son muy nutritivos. Son ideales para deportistas. Bueno, tiene los hidratos de carbono en las mismas proporciones básicamente que las proteínas, y entonces son geniales pues, tanto como para el pre como para el post-entrenamiento, ¿vale? Hacen una fácil recuperación del entrenamiento, y también algo muy importante que es que ese aporte energético viene en pequeñas dosis. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues que a lo mejor para conseguir tal nivel de energía para hacer un entrenamiento te tendrías que comer, pues no lo sé, a lo mejor un plato de pasta o 5 manzanas. Entonces al final vas a un entrenamiento hinchado, y en lo que es el entrenamiento no rindes tanto como si a lo mejor el volumen que tú tienes en tu estómago es menos, pero eso sí te aporta la misma energía. Luego la fuente de fibra que tienen, pues que nos regula el tránsito intestinal y que ayudan a la pérdida de peso, porque aumentan la saciedad. Son ricos en proteínas de origen vegetal, que bueno, y con esto nos ayuda también un poco a reducir la huella de nuestro plato, que eso hablará Pablo luego después de esta tarde, así que ya podréis hilar una charla con otra. Las grasas saludables que tienen, que son las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, y que son una fuente de omega 3, ayudan a mantener los valores normales de colesterol sanguíneo, también ayuda a mantener reducir la presión arterial, tienen un efecto cardioprotector, también reduce el riesgo de presentar diabetes tipo 2 y controla el índice glucémico, que eso, como es algo así un poquito más complejillo, ahora os daré unas indicaciones para que más o menos podáis entender eso. Y bueno, la fuente de vitaminas y minerales, como te he contestado a ti, pues el complejo de vitamina E tiene poder antioxidante, y el complejo B nos proporciona la reducción de síntomas depresivos y combate la ansiedad. Lo que os comentaba del índice glucémico, no sé si conocéis ese término, pero yo lo he querido dar la definición del libro. Y es que el índice glucémico es una medida es un índice que va de 0 a 100 de la rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de azúcar, de glucosa en la sangre. Este índice glucémico solamente lo tienen los alimentos que son ricos en hidratos de carbono. Y si nos fijamos en la tablilla esa que tenemos aquí abajo, no sé cómo darle a esto aquí. Mira, lo acabo de descubrir ahora. En esta tablilla, los que presentan un alto índice glucémico serían este grupillo de aquí, que serían los que tienen los hidratos de carbono simples, es decir, los que se absorben con mayor rapidez. Entre ellos estarían pues lo que son las dulces, todo lo que lleva azúcar refinado o azúcares simples. Y luego estos de aquí, que serían los hidratos de carbono complejos, como los tubérculos o las harinas integrales, ese tipo de... tendría un índice glucémico también alto, pero un poquito medio, vamos a dejarlo, ¿vale? Entonces, yo quería explicaros el tema de ese control, cómo nos ayudan a controlarlo, con esta gráfica de aquí. Fijaros que aquí abajo viene la hora, ¿vale? Las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 de la mañana. Y aquí tenemos el azúcar en sangre, siendo la franja que está coloreada el óptimo en el que se deben mover nuestros niveles de azúcar.
Entonces, nos vamos con la primera gráfica, nos centramos solamente en la que es así con los marroncillos, que eso sería cuando llevamos a lo mejor una dieta en ese día. Yo me refiero a dieta cuando digo la alimentación en ese día, no una dieta de adelgazar ni nada de eso. Entonces, pues a las 7 de la mañana nos desayunamos una magdalena, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que vamos a tener en muy poco periodo de tiempo un subidón de energía, y entonces nuestros niveles de sangre se van a subir por encima del óptimo, de lo normal. Vamos a tener un subidón de energía, pero esta energía se nos va a acabar en un corto periodo de tiempo. Ya para las 9 de la mañana estamos cao, entonces vamos a tener una sensación de hambre y además de mucha hambre. Y ahora nos da a las 9 de la mañana otra vez, pues decir, pues venga, me tomo una Coca-Cola, más azúcar simple. ¿Qué pasa? Se me sube otra vez el pico de glucosa por encima de lo normal y a las 11 ya estoy otra vez muerto de hambre. Esta subida y bajada tan fuerte es lo que nos provoca luego después a nosotros enfermedades de hígado, incluso de miocardio y todo este tipo de enfermedades. Ahora bien, si por ejemplo nos cogemos la gráfica azul, ¿vale? Nos vamos a centrar si por ejemplo nosotros a las 7 de la mañana nos tomamos, pues qué os digo yo, para desayunar, me tomo un plátano con unos frutillos secos, ahí le estoy metiendo un poquito de grasa. Vemos que el efecto que tiene es como que la grasa lo amortigua, esa subida lo amortigua, entonces nos quedaría dentro de lo que son el óptimo de azúcar en sangre. Y además vemos que tenemos pues nuestro incremento de energía, lo que pasa es que nos dura hasta las 10 de la mañana, nos dura mucho más, esa sensación de hambre no es tan fuerte, no vamos a llegar con tanta ansiedad de tomarnos algo. Entonces a las 10 de la mañana pues dices, venga, pues me tomo ahora una tostada de pan integral con aguacate, por ejemplo, que también son las grasas monoinsaturadas y son saludables, y entonces obtengo mi piquito de energía tranquilamente a las 11 y me dura ya hasta las 1 de la tarde, o sea que, ¿vale? Eso más o menos nos ha quedado clarillo. Así que bueno, pues esa es la función principal que tiene estas grasas saludables, que en la que los frutos secos tienen mucho peso y por lo que es importante también tomarlo en la dieta. Pero claro, todo esto es lo que yo digo, en su justa medida. No ahora, claro, no ahora porque los frutos secos son súper saludables, vamos a tomarlo a mansalva, cogemos allí los paquetes, nos lo comemos todas las tardes. Yo soy súper sano, yo es que lo he escuchado, en mi gimnasio yo lo he escuchado, no sé, yo que soy muy sana, si es que yo todos los días me como una bolsa de nueces. De California. Pues todo en su justa medida, ¿no? Para que estos efectos tengan ese efecto beneficioso los frutos secos, tiene que ser una ración aproximadamente de 30 gramos, lo que equivale a unas 150 calorías, ¿vale? Y también hay que ser frecuente en este consumo, no vale que me hincha frutos secos durante un mes porque, no sé, y luego después ya durante todo el año no como ya ningún fruto seco y espero que estos beneficios vengan a mí de forma mágica. Pues no, hay que ser constante, pero en su justa medida. Entonces aquí os pongo en esta diapositiva más o menos las unidades de cada uno de los frutos secos que corresponderían a esos 30 gramos, esas 150 calorías. De las de California serían unas 8 o 10, de las de macadamia serían unas 8 unidades, las nueces de Brasil unas 6 unidades, estas son muy gordas, son muy pesadas, mientras que las nueces pecanas son muy livianas, son muy sutiles y son unas 16 unidades. Luego tenemos las avellanas entre unas 18 y unas 20 unidades, las almendras serían unas 20, 24 unidades, los anacardos unos 16, 18, pistachos sin cáscara unos 45, las castañas que son muy gorditas, pues 3 nada más,
Los piñones, que son muy chiquitirrines, pues 70, y los cacahuetes entre unas 25 y 30 unidades de lo que es el cacahuete de dentro. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que no sé si a mí personalmente o en concreto en general a todo el mundo. Yo, por ejemplo, a mí los frutos secos me encantan, pero sí que he observado que si como a lo mejor más de la cuenta, es como que es ya angustioso. Me pasa Sí. mucho con las avellanas con la grasa. Sí. Me gustan mucho. Si cojo un puñadillo chico me gusta, pero como ya me queda, termina luego dándome angustia. Dándote pesadez, lo que hablábamos antes de que aumenta. ¿No es a mí porque lo rechaza mi cuerpo o por No. ese fruto seco en concreto o es general? Son todos los frutos secos, porque ten en cuenta que tienen un alto nivel en grasa. Entonces, lo que hace es que esa palatabilidad, la sensación en la boca, y tanto en la boca como en el estómago, claro, es fibras, son grasas, y entonces pues te aumentan la saciedad. Por eso decíamos que eran ideales también para la pérdida de peso, porque con un puñadito de... A ver, pérdida de peso, todo esto es hablarlo mucho en general, porque luego también es verdad que hay gente pues, que tiene problemas de obesidad ya a nivel psicológico, porque pueda sufrir de ansiedad, entonces si le ponen los frutos secos son incapaces de controlarse porque no tienen ni la sensación de saciedad. Todo eso va también regulado con temas hormonales. Entonces por eso digo que depende, que todos estos temas de salud hay que tratarlos de forma muy individualizada. No podemos generalizar mucho, pero sí que es verdad que los frutos secos pues, que son muy saciantes. Yo con un puñadito pues tiene ya, porque es que si no ya... Claro. Bueno, ahora, sí, ¿cómo poner la manilla? ¿Cómo poner la manilla? Ah, míralo. Depende de la mano de cada uno. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado lo de el puñado de frutos secos? Claro, hay gente que coge el puñado de frutos secos como que así, ¿no? Como que a pala. Pues tampoco. Tiene que ser como en la imagen, las dos imágenes de aquí más a la izquierda. Lo que sea, la manita y que podamos cerrarlo. No que vayamos hasta el sofá dejando el rastro de frutos secos porque es que ya no podemos más. ¿Sabes? 2 veces. O te llevas el bote, que es lo más fácil. Pues eso, el puñado que se aconseja es la palmadita de la mano, que podamos cerrarla bien, ¿vale? Si fijaros que por eso yo la charla la he llamado lo de pequeñas dosis de salud, porque me parecía que realmente los frutos secos son eso, son como si dijéramos píldoras, pastillitas, que te vienen muchísimos nutrientes en tan poca cantidad. Y luego, claro, pues seguro que también estáis pensando, ay, pues si yo con la cervecilla me ponen los cacahuetes eso, y eso tiene que ser súper saludable, los cacahuetes esos impregnados en sal, en aceite refinado, retostado ahí de no sé cuántos tuestes. Pues no, siempre tenemos que primar las formas de consumo naturales o tostadas, pero ya lo que son este tipo de cositas, pues no, porque los del cóctel, los de todas estas cosas que están tan palatables, ya lo que hacen es que revierten esos efectos beneficiosos para la salud, lo que hacen es revertirlo. Ay, pues no. Siempre tenemos que... Siempre cogemos lo que no es bueno, lo que no es saludable. Es que no... Porque tenemos cerebros de gordo, es que eso es así. Eso es así. El ansia, por si mañana no tengo, es de biología animal. Además que siempre te va al azúcar, ¿por qué? Porque es lo que te aporta energía, más, entonces no está esto... Nuestro estilo de vida actual no va de acorde, como yo digo, con los instintos naturales que tenemos como personas. Y eso es así. Bueno, aquí cambio un poquillo de tema con respecto a lo de la alergia, porque también es verdad que ahora cada vez más son más frecuentes el tipo de la alergia a los frutos secos, también al gluten y todo este tipo de cosas, que ahora se etiquetan mucho los productos. Y es que la alergia a los frutos secos se debe principalmente a un complejo de proteínas que se llama LTP,
Lipid Transport Protein se llama del inglés, o sea, las proteínas transportadoras de lípidos, y tienen el origen, o sea, son de origen vegetal y se encuentran en la piel de estos frutos. Y en las plantas tienen función defensiva, por lo que son muy difíciles de desnaturalizar a eliminar, ¿vale? Ni aun con los jugos gástricos del estómago, ni procesándolas con un cocinado, se pueden eliminar estas proteínas. Entonces, pueden generar alergias y por eso mismo, porque no se eliminan. Son muy frecuentes a partir de los 3 o los 4 años. Por ejemplo, las alergias a la lactosa son más frecuentes en niños de 1 año. ¿Pero por qué? Porque se exponen los niños de 1 año ya a la lactosa, y hasta que los niños no tienen 3 o 4 años, que son capaces de comer los frutos secos sin ahogarse, pues no sabemos que son alérgicos a esas proteínas. ¿Te puedo hacer una pregunta que usted Sí. me está diciendo a mí? Es que se supone que no le puedes dar frutos secos hasta que tienen 3 o 4 años y ahí descubren la alergia. Sí. Pero es que yo, por ejemplo, voy al paseo y la gente se echa la mano a la cabeza, porque mi bebé tiene 18 meses y yo le doy frutos secos y empieza la gente. Madre Claro. mía, cualquiera se te va a ahogar, pero es que mi hijo lo mastica y se lo come. Claro, es que eso no es que a los niños no se les pueda dar los frutos secos, es que siempre es porque por si se atragantan, por si se ahogan, por la formilla que tienen, A ver, pero no es un porque... maíz, yo un Claro, plato, pero un anacardo sí le doy. si tu niño tú estás pendiente que no se te va a ahogar por eso, por supuesto que se lo puedes dar. Porque es que dicen, es que no se le puede dar frutos secos tan pequeños. Pero es por el tamaño, no por lo que sean en sí, no como la leche, por ejemplo, con la lactosa y todo esto. Porque tiene mucha grasa, lo que sea. No, para nada. Si no se ahoga por ello, muy bien. Es lo mejor, es lo mejor. Dicen, según las estadísticas, que esto realmente luego después afecta nada más que al 1% de la población. Y que las nueces, los cacahuetes luego son los que más conflictivos, los que se conocen más las alergias. Tienen, además, es que son alergias que nunca vienen solas y debido a la reactividad cruzada. Y eso es que si tú, por ejemplo, eres alérgico a las nueces, probablemente también lo sea a otros tipos de nueces, a la avellana, incluso al látex u otras cosas de origen vegetal, porque tú realmente no sabes qué tipo de proteína dentro de ese complejo eres alérgico. Ahora bien, si te lo han detectado y te dicen, es que tú eres alérgico justo a esto, pues ya está, genial. Pero que lo normal es que sea alérgico tanto a una como a otro fruto seco y realmente no sabes por dónde van los tiros. Los síntomas que puede tener esta alergia, pues el picor en la boca, la inflamación de las mucosas, de los labios, de la garganta, también dificultades respiratorias, digestivas y el temido shock anafiláctico que en fin. Entonces lo que se debe hacer, pues desgraciadamente, una dieta sin frutos secos. Además es un fastidio porque es muy persistente y además que no tiene tratamiento, por lo que solamente se puede solventar eliminando todos los frutos secos de la dieta e incluso los productos que puedan contener trazas. Entonces se nos limita mucho lo que es la variabilidad de la dieta. Bueno, ya pasamos de bloque. Y entonces ya hablamos de las aplicaciones culinarias. Para comenzar el bloque me gustaría hablar del consumo y de la producción, basándome en estadísticas, ¿vale? Que he rescatado de por ahí, de fuentes fiables. Primeramente nos vamos a fijar en el primer gráfico que pone frutos secos más consumidos en España. Yo he hecho un ranking. Voy a utilizar el mismo código de colores. Y aquí gana por goleada las nueces, que las personas por año consumen 650 gramos de nueces por persona al año, ¿vale? Seguido ya de los cacahuetes, que serían 180, de la almendra, espérate que 210, los pistachos 130 y de la avellana 50 gramos por persona al año, o sea que no está mal. Todo esto tiene relación y semejanza con la producción mundial
de los frutos secos de 2020-2021, ¿vale? Que la producción mundial de frutos secos en 2020-2021 fue de 4,5 millones de frutos secos, ¿vale? Sin cáscara, excepto los pistachos, que según las estadísticas estaban contados con la cáscara. El mayor cultivo era la mayor producción era de almendras, seguido de las nueces, los anacardos, que estos en España no aparecen mucho, se ve que no nos molan, seguido de los pistachos, luego la avellana y el resto, ¿vale? Luego también, de ese consumo, de esos 4,5 millones de toneladas, la mitad de esas 4,5 millones de toneladas se consume entre la Unión Europea y Estados Unidos. O sea que entre la Unión Europea y Estados Unidos nos acabamos con la mitad de esa producción, dejando un 20% más o menos partes iguales para China y para India, y ya el resto de países. Todo esto, ¿qué pasa? Pues que tiene muchísima relación con el tipo de dieta que llevan cada continente. Por ejemplo, en la Unión Europea lo utilizamos mucho para tipo snack. Sin embargo, Estados Unidos, pues es muy abundante lo que son las cremas de cacahuete, cremas de avellana, que es que ya hasta el jamón yo lleva cacahuete. Y bueno, China e India, que también es conocido que los platos que llevan pues suelen ser especiados con frutos secos y los dulces y todo este tipo de cosillas. Así que claro, tiene una cantidad son muy versátiles en la cocina, se pueden utilizar tanto para ensaladas como para las cremas y para las salsas, poniéndoselo de topping en los yogures, como snack, con fruta y queso, que eso está divino. Ahora en los panes también están saliendo cada vez más panes con frutos secos, semillas, integrales. En la repostería también se utiliza, incluso también como base de licores. Y ya llegado a este punto, hablando de toda la dieta, la cocina y todo eso, ¿qué entendéis vosotros por una alimentación adecuada? Lanza ahí. Comer de todo sin abusar de nada. Comer de todo sin abusar de nada. Yo ahí estoy así. De todo no, porque mira que poquillo que comer. Por eso, pero no Mucha lechuga, se abusa, no se abusa. Yo creo que 5 veces al día y variado. Y variado, es lo que tú entiendes. Pues yo el concepto de una alimentación adecuada lo entiendo como la suma de estos dos factores, que ha de ser saludable y ha de ser equilibrada. Yo, dentro del concepto yo no entiendo una alimentación que sea saludable pero que no sea equilibrada y viceversa. Y esto se debe principalmente a que saludable hace referencia a los alimentos que son beneficiosos para nosotros. Yo aquí os he puesto una imagen que va por grupos. No me gustan las pirámides nutricionales, las detesto muchísimo porque parece que está prohibido, ¿no? Y que hay que comer mucho de abajo y eso es un poquillo lioso. No me termina a mí de convencer. Entonces, yo prefiero hacer grupos de alimentos de los que se deban consumir más frecuentemente, por así decirlo. No es que sea más frecuentemente, sino que son... Sí. Y luego después están los otros que sean ya para evitarlo y luego los que se encuentren, pues bueno, que hay que consumirlo en unas proporciones pues moderadas, ¿no? Y luego, bueno, que es que ese es otro, que ya te digo, que no me meto aquí porque es que si me meto aquí en lo de dieta saludable equilibrada ya me da para 5 charlas más y no es plan. Pero bueno, que más o menos a esta altura yo creo que todos sabemos diferenciar lo que son alimentos sanos y lo que no. Y ahora tenemos el otro concepto que es equilibrada, que quiere decir que estos alimentos deben de estar en las proporciones adecuadas que permitan al organismo funcionar bien. Y esas proporciones son las que aparecen en ese gráfico, lo leo. Los hidratos de carbono, que son los que aparecen así en rosilla, son un 45% de hidratos de carbono, un 35% de proteína y un 20% de grasa, ¿vale? Eso es los valores que tendríamos que tener al terminar un día. Yo en la ingesta de un día debo de tener más o menos ese balance, más o menos, aproximadamente, ¿vale?
dentro de la grasa son en las que meteríamos pues estos frutos secos que aparecen rodados ahí, porque son los productos saludables, ¿vale? No sé si eso ha quedado más o menos clarillo en cuanto a lo del equilibrio de esos macros y demás, ¿vale? Que todo, o sea, que los alimentos saludables deben ser los que colaboren para establecer ese patrón, esos porcentajes. ¿La hamburguesa dónde iba? ¿Qué color iba? La hamburguesa, ahí la tienes. En evitar, en cuanto menos mejor. Hombre, pero si es una carne ecológica. Claro, claro. Sí, lo peor de la hamburguesa es el pan. El pan ese que lleva, que esto harina refinada, todo azúcar. Bueno, anda, que con el ketchup también la va a arreglar, ¿eh? Que eso es azúcar, eso es otro azúcar puro y duro. Así que nada, ya aquí voy a pasar para enseñaros, como he dicho al principio, que yo soy muy cocinilla, a mí me gustan mucho. Entonces son una receta de elaboración propia que yo he hecho, y bueno, a mí me gusta mucho echarle las fotillos y demás. Así que os la he colocado aquí, no me importa si os interesa alguna o lo que sea, o luego después os las paso, o si queréis que pare la diapositiva y le echéis una foto, como vosotros queráis. No se ve mucho, bueno. Claro, es que, no, o sea, es que fijaros la diferencia que hay entre el portátil y el cañón. Está más rica en el portátil, bueno, luego después ya lo veréis. Esto es una ensalada de manzana y de frutos secos, que como veis aquí, o sea, está bastante bien equilibrada en el sentido de que esto de aquí, o sea, lleva su base de vegetales, que son las lechugas y demás, lleva su aporte de proteína del pollo, incluso con fruta en la ensalada, los tomatillos, los frutos secos, lleva también un poquito de queso, y esta yo la aliño con aceite y miel. Hago aquí alusión a nuestro amigo, así que la miel que queda muy rico cuando lo haces con el aceite y con la miel, además ya lo habéis probado con el aceite. Y que además es un plato súper rápido de hacer, o sea, es que es solamente echarlo todo y se queda muy, muy rico. Nada, ya está la ración de frutos secos. Luego tenemos aquí un poke, que ahora está muy de moda. Los pokés son estos que llevan el arroz y llevan su topping y tal. Pues mira, este es pues más o menos. En este platillo de aquí lo que tiene el arroz, lleva aquí los tubérculos, que son boniato y patata morada, solomillo de pavo, que nos estaría aportando la proteína, estos de aquí, los que he dicho antes, los hidratos de carbono. Y como grasa pues llevaría los anacardos, el aguacate, incluso semillas. Y este es un muy buen ejemplo de un plato en el que el control del índice glucémico está presente. Como he comentado antes, estos alimentos serían los que están, o sea, el arroz y los tubérculos son los que tienen mayor carga de índice glucémico, y lo estaríamos regulando para que no nos dé ese chute y ese subidón con la grasa saludable, ¿vale? Con los anacardos en este caso, la semilla y el aguacate. Luego aquí tengo el solomillo de pavo a la nata con setas y almendras, que ahora estamos en temporada de setas, fantástico para que lo podáis probar ahora, hacer. Sí, llueve, hija, sí. Tengo unas ganas de salir a buscar setas y todavía no he podido. Y bueno, que además que está muy rico y que para los chiquillos seguro que también les gusta mucho, porque el pollo lo que hago es macerarlo durante unas 3 horas como mínimo en leche con un chorrillo de aceite, de sal y pimienta, ya las especias que queráis al gusto, y se queda súper tierno. Y luego lo podéis decorar con unas almendrillas por encima y le dan un toque espectacular, ¿vale? No veas, ¿eh? Aquí tengo otro que es el arroz con verdura y cacahuetes, ¿vale? El brócoli, verduras variadas, el arroz y los cacahuetes con un poquito de semillas, que también es otro que controlaría el índice glucémico.
Aquí lo que nos faltaría es el aporte de proteína, pero que lo podemos poner en un segundo plato en forma de pescado, de carne, o incluso en otra comida, hacerla más rica en proteína. Aquí os dejo la recetilla del pan integral de espelta, de nueces, pistacho y pasa, que también nos ayudaría a controlar el índice glucémico, además de regularnos el tránsito intestinal, porque está hecho con harina integrada 100% de espelta. Aquí las únicas recomendaciones que os daría, pues que tanto los pistachos como las nueces y las pasas que estuvieran remojados la noche de antes para echárselo luego después a la masa del pan. Porque si no, al ser frutos secos y al meterse en la masa, se chupa el agua de la masa, entonces se queda un pan más seco. Entonces, si lo dejamos en remojo, ya tiene su hidratación y no le chupa el agua a la masa. Además, que es un pan que se hace súper rápido, nos dejamos de fermentaciones muy largas y eso, es con levadura panadera se hace y solamente tiene que estar reposando 2 horas y para el horno. O sea, que es un pan muy rápido y además, pero es que está increíble, está muy bueno. Los frutos secos y las pasas también. O sea, todo lo que sea seco, lo hidrata antes para que no le robe el agua a la masa. Luego tenemos también el pastel de zanahoria y almendra. También os digo, se hace, o sea, aquí principalmente se utiliza la crema de almendra. También lleva huevos, lleva ¿qué más llevaba? Bueno, las almendras laminadas por encima. Entonces es un postre que es muy calórico porque realmente lleva muchos aportes de crema, pero eso sí, para tomarlo con moderación y que va a ser muchísimo mejor que el que podéis comprar en el supermercado de abajo de la casa. Entonces eso pues para tomarlo con moderación y eso, pero más que nada porque es muy calórico. Pero bueno, que si luego después esas calorías luego después las quemamos, no pasa nada. Eso después de la ensalada. Y aquí os voy a dar unas recetas que son de merienda para niños y no tan niños, que son más tipo de dulce y demás. Aquí os dejo una crema de avellanas con chocolate negro, que por favor no le compréis a los niños nocilla ni Nutella. ¿Por qué si se supone que una crema de avellanas tiene más contenido en azúcar que en grasa? Es que no lo entiendo. Bueno, y además grasas que no proceden ni siquiera del fruto seco de la crema de avellana. Es muy sencillo porque ponéis en un procesador simplemente la avellana, el chocolate negro, que sea más del 85%, un poquito más, con el aceite de coco, el cacao puro desgrasado, los dátiles que le aportan el dulzor, incluso la miel también podría valer. Y al final pues se tiene lo que es una crema de frutos secos, que tiene aporte en grasa pero no en azúcares. Dime. Yo lo hago pero con aceite de oliva. Con aceite de oliva, pues igualmente, súper bien. El coco a mí porque me gusta el eje que te deja de coco. Pero vamos, que con aceite de oliva, con cualquier, ¿vale? Luego aquí tenemos un crepes de plátano con crema de cacahuete y chocolate, que se hace, este es muy sencillo, con las tortillas integrales que hay en algunos supermercados, ¿vale? Pues la untas con su crema de cacahuete y le pones un plátano maduro por dentro, la enrollas y a la sartén le das vuelta y vuelta para que se quede ya la tortilla así durita y por encima pues le echas su chocolate derretido del 85% o le echas frutillos secos o cualquier topping que nos apetezca que sea sano, claro. ¿Te parece poco todo lo que te puedes comer después de la ensalada? Y ya por último, las barritas energéticas de dátiles y frutos secos, a mí me gusta mucho hacerlas con frutos secos que eran las avellanas, las almendras y las nueces, estaban muy buenas. Yo cuando trabajaba en otros sitios, además que eran sitios de carga y descarga, como yo digo, me tomaba una barrita de estas a mitad de la tarde y no vea, ya tenía energía para tirar 2 tardes más seguidas. Sacian y dan mucha energía. Y eso sí, siempre que utilizáis el chocolate, pues que sea del 85% más.
Y bueno, ya por último abrimos aquí el último cajoncillo en el que empezamos, como no, con esta noticia que es del 4 de agosto de este mismo año, que dice: el cultivo del pistacho alcanza el millar de hectáreas en la provincia de Jaén y la producción llega a los 700.000 kilos. Y es que ahora el cultivo del pistacho pues está de moda. Comenzaron plantándose los primeros ejemplares y todo esto en el 2014. Y además, o sea, es que el pistacho aquí en Jaén se adapta perfectamente al clima, porque lo que requiere son inviernos fríos cuando lleguen, el calor, que tengan muchísimo calor y baja humedad relativa, o sea que el clima de Jaén le viene fenómeno. Además también este cultivo pues nos da ingresos y nos da trabajo, que eso siempre es importante tenerlo en cuenta, y además tiene una alta rentabilidad de producción. Si nos fijamos en este gráfico, el otro cultivo de Jaén alternativo, bueno, el de siempre de toda la vida ha sido el olivar. Entonces, si nos fijamos, esto es el precio por kilogramo que reciben los agricultores. Este de aquí sería del olivar. Por un kilo de aceituna reciben 64 céntimos aproximadamente. Y por el aceite en sí, aproximadamente de media, lo estoy haciendo, unos 4 euros por kilo. ¿Dónde lo venden? Aprox. Este año sí, pero este año. En otros años no. Hace 2 años 1,80 €. Y el pistacho, sin embargo, pues de media son unos 6 euros al kilo. Está entre 5 y 7. 5 y 7, pues le he puesto 6 para que sea la media. Habría que mirar también los gastos que conlleva cada Claro, producción. claro, La producción claro. De eso luego, Esos serían los ingresos. claro, Kilogramos. de eso luego hablo también un poquillo. Quiero decir que un cultivo más rentable no es sustituto, no se debe sustituir ni nada de eso, pero que es un cultivo que sale rentable y que puede convivir con ese olivar. Porque no sé si habéis puesto a pensar si alguna vez viene una plaga al olivo, que se carga los olivos, ¿qué pasaría con la economía de Jaén? Venía. Sí. Vamos, pero no la ceiba. La plaga es el cultivo intensivo. Esa es la plaga. La plaga del Yo olivar digo es plaga intensivo. de bichos de insectos, que por ejemplo, que es lo que se me ocurre primero, pero que se carga los olivos y con ello todo va detrás, la economía de Jaén se va al traste. Entonces, pues bueno, siempre está bien tener un cultivo alternativo y que si encima también pues viene siendo rentable al agricultor, pues está bien tener ese seguro. Y que como ninguno excluya a ninguno, pues... y luego, claro, ya aquí viene la pregunta del siglo del millón: ¿por qué tienen un precio tan caro? Es que, claro, los frutos secos son muy caros. Pues básicamente porque tienen un elevado nivel nutricional, es decir, que tienen muchos nutrientes en pequeñas dosis y que la salud se paga. Yo siempre digo que más vale invertir en salud ahora que estamos sanos y que podemos disfrutarlo, a que luego después tengamos que invertir en médicos, cuando ya no haya vuelta atrás. Pues claro que sí. Luego después también, pues que se necesita entre 7 y 10 años para que se produzcan los primeros frutos. Entonces, claro, eso es un mantenimiento que tienes que tener durante 7, 10 años. Fijaros que los primeros pistachos se plantaron en el 2014, pues ya están dando los primeros frutos. Entonces tienes que estar manteniendo un cultivo sin obtener beneficios durante 10 años, 7, 10 años, realmente. ¿Subvenciones tiene? ¿Subvenciones? Pues no lo sé. Es que como no haya subvención, No, hombre, supongo que sí. Lo que te quiero decir es que realmente tú el beneficio, o sea, el fruto te podrán dar una subvención, pero que tú el fruto no lo vas a vender. Entonces ese beneficio, hombre, claro, eso sí, pero que tú el fruto no lo vas a poder vender hasta que pase ese tiempo.
Luego después también que son considerados, bueno, el cuidado del cultivo, no sé si lo he dicho antes, pues como cualquier otro cultivo, que hay que mantenerlo y que son considerados como exóticos. Por ejemplo, el cultivo del anacardo, aquí en España, que yo sepa, no sé si se hace, pero que todos los que hay vienen importados de fuera. Y luego después, por supuesto, la larga cadena de producción que eso tiene, la limpieza, el calibrado, la clasificación, luego después también el transporte, los costes de embalaje, de gestión de residuos, de la mano de obra, etcétera. Y aquí ya, pues, los falsos mitos. Aquí lo he metido. Esos falsos mitos de los frutos secos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que comen muchas nueces que son buenas para el cerebro? Porque realmente no hay estudios que lo demuestren. Lo mismo que hay estudios que sí que demuestran que son buenos para reducir el colesterol o lo que sea, pues, en este caso no. El uy no, que engordan. A ver, pues engordarán si tomas más de la energía que tú necesitas. Si no gastas energía y comes, pues, pero que te engorda todo, lo que estábamos hablando hace un ratillo. Luego, que no es bueno comerlos por la noche. ¿Por qué no va a ser bueno comerlos por la noche si viene alguien a lo mejor de entrenar y se coge su ración de frutos secos? Hemos dicho antes que tenía una carga o sea, un poder de recuperación muy bueno para el cuerpo. También hemos escuchado que hay unos que son mejores que otros. Las nueces son mejores que las almendras porque tienen omega 3. Pues a ver, depende, cada fruto seco al final lo que tiene un poquito más que otro y otro un poquito más que otro, entonces depende de los beneficios que tú vayas buscando, pero no son tan grandes esas diferencias como para decir que unos son mejores que otros. Y ahora con las castañas que están ahora de temporada, no comas castañas que te estriñen, eso también lo hemos escuchado muchas veces, pero si tiene un 70% de agua y el resto es fibra, no tiene ningún sentido. Y luego que los niños no pueden tomar frutos secos, lo que hablábamos antes, básicamente por el tamaño, por si se ahogan, pero que mucha gente piensa que es porque el cuerpo no los acepta, porque llevan, yo qué sé, la grasa, no, es simplemente por el tamaño, por si se ahogan. Así que bueno, ya con lo que me gustaría concluir ya y que os quedaseis, básicamente es que los frutos secos, que engloban una amplia variedad de semillas comestibles que se encuentran rodeadas de una cáscara dura, lo que hemos hablado al principio, se componen principalmente de grasas saludables, las mono y las poliinsaturadas, y de proteínas, las cuales aportan un sinfín de beneficios para nuestra salud y ayudan al seguimiento de una alimentación adecuada. Al consumirlo habitualmente en pequeñas dosis, priorizando su forma de consumo natural o tostada, estaremos invirtiendo en nuestra salud. Destacan por su versatilidad en la cocina y ayudan a controlar el índice glucémico de nuestros platos. Y, por último, el cultivo del pistacho en Jaén está ganando terreno y es una buena alternativa o complemento al olivar. ¿Vale? Y bueno, aquí por último os dejo mi red social, ¿vale? Aquí, como he dicho que soy una cocinilla, pues me gusta mucho subir fotillos de cocina, también de cosas de naturaleza y demás. En esta de destacado es donde tengo Cocina Sana, que subo frecuentemente y además ya hay un buen repertorio de esos platos que hemos estado viendo. Incluso algunos posts, aunque los posts los suelo subir menos, por si os interesa. Y bueno, pues por supuesto, si tenéis cualquier duda, pues que me podéis preguntar también a través de ahí o como queráis. Y ya por último, una duda y pregunta, abrimos este espacio si queréis, y con un toque especial que os he traído para que degusten un poquillo los frutillos secos, ¿vale? Que nos vayamos con buen sabor de boca. Os voy repartiendo si queréis uno. De nada. Que nada, podéis comentarme cosillas que os haya quedado, yo qué sé, en el tintero, algo que queráis comentar. Aquí también hay, ¿no? Un montón de cosas en un momentillo. Sí, ha sido intensa, ¿no? De nada. Muchas gracias. ¿La dosis diaria? No, hombre, la dosis diaria un poquito más. Podrían ser otros dos.
Gracias. De nada. Yo el que tenga más anacardo. Vienen todos en lo mismo. Yo soy la viciosa del pistacho con la cáscara. ¿Cuánto? Sin la cáscara, sin la cáscara. Es que eso lo estábamos hablando, te digo, cuando te metes ahí. Eso sería como media dosis. ¿O he dado a todo? Creo que sí, ¿no? Nosotros lo vamos a guardar para los niños. En vez de abrirlo, lo vamos a guardar para los niños. Muy bien.